Hellstein, pero bueno, este fue muy divertido porque por la temática que trabajaron. Pero es que siguieron más. Después ellos le pusieron a otros trabajos, por ejemplo, pinturas de Cézanne y de Renoir, que son impresionistas, frente a las de Break y Matisse, que son cubistas como Picasso, y entonces, bueno, las palomas generalizaron sin problema. El título del artículo es que era genial, era "Las ratas son capaces de distinguir frases en castellano u holandés leídas al revés". Dice, bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué broma es esta? Es decir, frases en castellano y leer, que además ponen la cinta al revés. Hola, soy Santiago Benjumea y el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional del comportamiento está ya en la web de Engrama. Bueno, estos son ya experimentos muy divertidos, ¿no? Tan divertidos que no sé si conocéis lo que es el premio Ig Nobel, ¿no? Unos premios que dan unos antiguos estudiantes de la Universidad de Harvard, de psicología. Y es de cachondeo. Es decir, ellos dicen, experimentos que primero nos hacen reír y después nos hacen pensar. Es decir, son experimentos bizarros, no sé, ¿no? Y claro, y uno de ellos fue este, ¿no? Porque claro, imagínate el título, es decir, las palomas son capaces de discriminar entre cuadros de Picasso y cuadros de Monet. Claro, cualquiera que no esté en el tema dice, hostia, ¿para qué le enseñé una paloma esto? Es decir, ¿qué sentido tiene esta locura, no? Y entonces, bueno, recuerdo, hay un español que ganó el premio de Ig Nobel, un grupo de españoles catalanes, precisamente, que trabajaban en la Universidad de Barcelona. Esta gente tenía una línea de investigación muy potente dentro de un grupo muy cognitivo y tal, que tenía que ver con el lenguaje y el bilingüismo y tal. Y a partir del bilingüismo, una catedrática muy potente, tienen unos paquetes de investigación bestiales, y ahí se metieron unos compañeros míos de aprendizaje y se colaron por ahí con el tema del lenguaje. Y entonces el trabajo que le premiaron los alumnos de la Universidad de Harvard, nunca sé si fueron o no a recogerlo. Porque, a ver, hacen una ceremonia, te dan el premio, etcétera, y tal, o sea, se lo toman muy en serio, ¿no? Y además, bueno, se descojonan, hacen una especie de monólogos de humor sobre tu trabajo, etcétera, cuando te presentan tu trabajo y tal, pero después te empiezan a preguntar, oiga, ¿y esto qué utilidad tiene? Y tal, se lo toman en serio. Es decir, ellos están hablando de... Bueno, es verdad que a veces tienen un Nobel a la paz y este tipo de cosas, y que hay que ver a las personas que se lo dan, quiero decir que tenemos... Recuerdo que el premio a la mejor modificador de conducta se lo dieron a un dictador de Malasia, el presidente de Malasia, porque es el mejor modificador del mundo. Bueno, en Malasia, por lo visto, tú tiras un papel al suelo en la calle y te meten, yo qué sé, 20 días en la cárcel. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Es decir, entonces, bueno, la gente se comportaba así, la conducta, todo el mundo era limpio, era aseado, etcétera, y por visto que las contingencias son de narices, de penalizadores, entonces le dieron el premio Ig Nobel a la mejor modificación de conducta. Bueno, los compañeros estos catalanes, fijaros, trabajaban con el título del artículo, es que era genial, era "Las ratas son capaces de distinguir frases en castellano u holandés leídas al revés". Dice, bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué broma es esta? Es decir, frases en castellano y leer, que además ponen la cinta al revés. Y las ratas son capaces de discriminar esto. Bueno, tenía un sentido dentro de la lingüística. Se utiliza a veces frases en un idioma o en otro idioma, leídas al revés para que no tengan significado, y a ver si los sujetos son capaces de discriminarlos. Sujetos que no han estudiado esos idiomas, pero que se supone que tienen unos fonemas que tienen un tronco común, que vienen de tal lugar, del indoeuropeo, o tienen otro origen distinto. Entonces construyen un poco la organización fonética de las distintas posibles raíces históricas, etc. O sea, tiene un sentido. Bueno, y ellos lo hicieron con ratas, ¿no? Bueno, este experimento lo he visto yo en televisión española, ya lo conocía, y de pronto me lo encuentro un día que dice, le han dado el premio Ig Nobel, un experimento curioso que identifica cómo las palomas eran capaces de identificarlas. Bueno, son unos japoneses, ¿no? Fíjate, lo que ellos hicieron fueron entrenaron fotos de Picasso y de Monet, reforzando una u otra. En realidad tenían dos teclas para elegir, o es de Picasso o es de Monet, si la clasificaban bien, reforzaban la discriminación condicional. Y después de entrenar conjuntos de cuadros de Picasso y de Monet de unos determinados museos, les colocaron otros cuadros que eran de otros museos, que estaban en otros museos, y las palomas siguieron clasificándolas perfectamente, es decir, formación de conceptos. Es lo mismo que Hellstein, pero bueno, este fue muy divertido porque por la temática que trabajaron. Pero es que siguieron más. Después ellos le pusieron a otros trabajos, por ejemplo, pinturas de Cézanne y de Renoir, que son impresionistas,
frente a las de Braque y Matisse, que son cubistas como Picasso, y entonces, bueno, las palomas generalizaron sin problema. Es decir, habían identificado un poco el estilo pictórico de lo que llamamos cubismo y lo que llamamos impresionismo, ¿vale? Pero esta misma gente, un poquito más, inventaron, o sea, cogieron una serie de niños que habían hecho unos dibujos y les pusieron nota un grupo, un jurado de profesores de arte, si queréis, o de dibujo. ¿Cuáles son buenos dibujos? ¿Cuáles son malos dibujos? Pongan una nota de 0 a 10. Entonces formaron dos grupos, malos, malos y buenos, buenos. Quiere decir, notas intermedias, pues fuera, ¿no? Gente que había sacado 0, 1, 2 o 3. Y gente que había sacado pues, 7, 8, 9 y 10, o 8, 9 y 10, ¿no? Las de en medio las quitaron. Y formaron esos dos grupos de imágenes. Y entonces empezaron a reforzarle las buenas también de nuevo. Y las palomas aprendieron a clasificar. Cuando después le metieron nuevas imágenes que no habían visto en su vida, pero que habían sido clasificadas como buenas o malas por aquel jurado, siguieron diciendo buenas o malas, efectivamente, siguiendo el mismo criterio del jurado. La idea era, bueno, las palomas son capaces de aprender lo que es una buena o una mala conducta. De nuevo, el título era muy espectacular. Si os fijáis, desde el punto de vista conceptual no aporta nada, pues no son más que aplicaciones de lo que estamos diciendo. Es un concepto abierto que se entrena como se entrena y punto, ¿no? Bueno, después sí estudiaron, como siempre, las qué características son fundamentales. Bueno, por ejemplo, en la de Picasso frente al impresionismo, ¿sabéis cuáles son las características que fueron muy importantes? Pues si representaba la realidad o no, parece de análisis, pero o sea, en la medida en que, por ejemplo, tú le ponías un cuadro impresionista boca abajo, las palomas se equivocaban. O sea, fíjate que desde el punto de vista visual es algo muy, muy parecido, el mismo cuadro dado a la vuelta. Pero claro, no es lo mismo un paisaje con un árbol que boca abajo todo. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, quizás lo que estaban clasificando las palomas era lo real, lo que es más fotográfico, frente a algo que es más artificialmente construido, como es el cubismo, ¿no? Porque hicieron pruebas, por ejemplo, de hasta qué punto si desenfocabas, por ejemplo, a Picasso o a cualquier cubista, al difuminar las líneas, porque claro, el cubismo son líneas muy rígidas y el impresionismo todo lo contrario, ¿no? Entonces, y vieron que sí, que estos elementos sí influyen, pero lo más esencial fue aquello, ¿no? Y por ejemplo, fijaros, en este otro de los dibujos de los niños, cambiaron el tamaño, ocultaron parte de las figuras, parte del cuadro pintado por los niños, y esto no afectó al concepto, es decir, siguieron clasificando como buenas y malas la figura, aunque se las presentara parcialmente, etc. El ponerla en una escala de grises o procesarlas como mosaico, ¿vale?, impidieron la generalización del concepto. Así que, bueno, ahí te está dando clave. Por ejemplo, si en blanco y negro siguen clasificándolas como buenas o malas, bien, sin equivocarse, igual que quiere decir que esa propiedad no la tuvieron en cuenta. Los colores no fue algo que tuvieran en cuenta aquellos profesores que clasificaron. Y sin embargo, bueno, hay otros aspectos como el difuminar, etcétera, que sí afectaron. Bueno, este clip pertenece al tercer módulo del curso de experto en análisis de la conducta que ya está disponible en la web de Engrama.